Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos toca presentar el tema, la entrevista psicológica. La entrevista psicológica es una herramienta fundamental en la práctica de la psicología. A través de una serie de preguntas y técnicas, el psicólogo puede recolectar información crucial sobre el estado mental, comportamientos y emociones del individuo. Este proceso es esencial para una evaluación adecuada, un diagnóstico preciso y una intervención efectiva. Pero, ¿qué es una entrevista psicológica? Una entrevista psicológica es un encuentro estructurado o semiestructurado entre un psicólogo y un individuo o un grupo de individuos, donde se utilizan preguntas y técnicas específicas para obtener información sobre el estado mental y emocional del entrevistado. De acuerdo con lo que Aragón 2004 nos menciona, la entrevista psicológica es una técnica fundamental en la evaluación psicológica, que consiste en una interacción directa entre el profesional de la salud y la psicología y el paciente. Su objetivo principal es recopilar información relevante sobre la historia personal, emocional, cognitiva y conductual del individuo. A través de esta entrevista se pueden explorar los síntomas, los antecedentes, las preocupaciones y las metas del paciente, lo que permite al psicólogo obtener una comprensión profunda de su situación y brindar una intervención adecuada. Pero, ¿cuáles son los conceptos claves que caracterizan a la evaluación psicológica? La evaluación psicológica implica la identificación, diagnóstico, intervención y el pronóstico, y estos se basan en la utilización de dispositivos, test y técnicas de medida. Este es un proceso multidimensional que requiere la participación de múltiples factores. La evaluación psicológica es un proceso fundamental en la práctica profesional de la psicología, ya que proporciona información detallada y objetiva sobre el funcionamiento psicológico de un individuo. Esta información es crucial para la toma de decisiones clínicas, el diagnóstico preciso de trastornos mentales, la planificación de intervenciones terapéuticas efectivas y el seguimiento de la evolución del paciente a lo largo del tiempo. Es esencial que los profesionales en formación comprendan la importancia de la utilización de las pruebas psicológicas y que éstas sean confiables y válidas. La confiabilidad se referirá a la consistencia de los resultados de una prueba, mientras que la validez se referirá a si la prueba mide lo que pretende medir de manera precisa. Utilizar pruebas confiables y válidas garantiza la precisión de los resultados obtenidos en la evaluación psicológica, lo que a su vez mejora la calidad en la atención que se le brinda al paciente. Los profesionales en formación también deben de tener en cuenta la importancia de mantener altos estándares éticos en la evaluación psicológica. Esto incluye obtener el consentimiento informado de los evaluados antes de realizar cualquier evaluación, garantizar la confidencialidad de la información que se recopila y respetar la integridad y la dignidad de las personas que se están evaluando. Cumplir con estos principios éticos es fundamental para establecer una relación terapéutica sólida y de confianza con los pacientes. ¿Cuáles son los propósitos principales de la evaluación? Bueno, esta es recopilar datos para comprender el estado psicológico del individuo a través del diagnóstico, que éste identifica los posibles trastornos o problemas psicológicos. Y, bueno, diseñar también las estrategias y planes de acción para abordar las necesidades del individuo a través de una intervención. Existen diferentes tipos de entrevistas: la entrevista estructurada, la semiestructurada y la no estructurada. La entrevista estructurada es la que sigue el guión predefinido con preguntas específicas, y esta facilita la comprensión de datos entre diferentes individuos y la replicabilidad de la entrevista. La semiestructurada, esta combina preguntas predefinidas con la flexibilidad para explorar temas adicionales según las respuestas del entrevistado. Y esta permite una exploración más profunda de áreas relevantes mientras mantiene una estructura básica. Y por último, la no estructurada. Estas no siguen ningún guión fijo. El entrevistador guía la conversación de manera libre de acuerdo a las respuestas y necesidades del entrevistado. Sus ventajas, pues, es que fomenta la libertad de la expresión y puede descubrir información inesperada y valiosa. A continuación, hablaremos de las fases de la entrevista. Las entrevistas psicológicas suelen dividirse en cuatro fases principales: la preparación, el inicio, el desarrollo y el cierre. Cada una de ellas se compone de diferentes partes. La primera es preparación. Aquí es una fase fundamental ya que nos va a ayudar a garantizar el éxito de nuestra entrevista. Esta se conforma de la definición de los objetivos. Básicamente tenemos que clarificarlos desde el inicio para poder guiar el proceso de la entrevista. Luego tenemos la revisión del expediente. Aquí
Es muy importante ya que esto nos va a ayudar a estar al tanto de la historia clínica de nuestro paciente y de cualquier dato relevante. Luego tenemos la planificación del entorno. Aquí nos aseguramos de que el lugar de la entrevista sea adecuado, cómodo y privado para poder generar una mayor confianza con nuestro paciente y sea más fácil que se abra con nosotros durante la entrevista. Luego tenemos la elaboración de la guía de la entrevista. Aquí tenemos un guión o una guía con las preguntas y los temas a tratar, aunque tenemos que recordar que siempre tenemos que mantener la flexibilidad para poder añadir cualquier pregunta extra durante la entrevista. Y finalmente, en la primera fase tenemos la preparación del material. Aquí es importante tener a la mano siempre cualquier instrumento necesario o herramienta que vayamos a ocupar, ya sea alguna grabadora, algún cuestionario, lápices o cualquier cosa que necesite nuestro entrevistado en caso de darle alguna prueba. La segunda fase que tenemos es el inicio de la entrevista. Básicamente en esta parte tenemos que establecer una muy buena relación con nuestro paciente y asegurarnos de ya con él crear el ambiente de confianza necesario. Toda entrevista tiene que iniciar siempre con un saludo y una presentación con nuestro entrevistado para que se sienta más cómodo. Después le vamos a explicar el propósito y los objetivos de la entrevista al entrevistado o paciente. Luego tenemos la explicación de la confidencialidad. Aquí tenemos que asegurar a nuestro entrevistado que la información que nos provee será tratada de una manera confidencial. Y de igual manera, esta parte, su principal objetivo es el establecimiento del rapport, ya que necesitamos crear un clima de confianza y seguridad con nuestro paciente para que éste se sienta cómodo y dispuesto a hablar. Nuestra tercera fase es el desarrollo. Aquí es donde vamos a realizar la mayor parte de la recopilación de la información. Vamos a hacer uso de preguntas abiertas y cerradas. Una combinación de estas es mejor para poder obtener más información detallada y específica. Tenemos también aquí las técnicas de escucha activa para prestar atención al entrevistado, mostrar interés y poder comprender las respuestas que nos dé. Luego tenemos la clarificación y resumen. Aquí vamos a aclarar cualquier duda que tenga nuestro paciente y resumir la información obtenida. Y finalmente la exploración de los temas relevantes. Aquí es importante indagar en temas de profundidad, indagar en profundidad con los temas de interés y vamos aquí a regresar a la parte de que vamos a seguir la guía que tenemos preparada de la entrevista, sin embargo seguimos siendo flexibles durante la conversación para añadir cualquier dato. Nuestra última fase va a ser el cierre. Este es muy importante que finalicemos la entrevista de una manera adecuada para dejar una buena impresión con nuestro entrevistado o paciente y para consolidar bien la información. Aquí vamos a hacer un resumen final de la entrevista, dar un feedback, una retroalimentación a nuestro entrevistado sobre la participación que tuvo con nosotros y de la información que nos proporcionó. También vamos a dar una explicación de los pasos siguientes. Puede ser en caso de que necesitemos aplicar algún test posterior a la entrevista, se le va a explicar toda esta parte. Y finalmente una despedida. Es básicamente agradecer a nuestro entrevistado por su tiempo y colaboración con nosotros y despedirnos de una manera cordial. Todas las fases son muy importantes para asegurar que la entrevista psicológica sea efectiva y cumpla con sus objetivos. Luego tenemos en las técnicas de la entrevista varias herramientas que podemos usar a lo largo de esta. Por ejemplo, tenemos el uso de preguntas abiertas y cerradas. Las preguntas abiertas son aquellas que no tienen una respuesta fija y permiten al entrevistado elaborar y proporcionar una información más detallada. Por ejemplo, son aquellas que inician como ¿cómo te sientes acerca de esto? O ¿qué puedes contarme sobre esta situación? Etcétera. Las ventajas de las preguntas abiertas es que fomentan una conversación más rica y detallada, nos ayudan a obtener una información más completa sobre algunas preguntas en específico y nos suelen permitir conocer mejor los pensamientos, sentimientos y experiencias del entrevistado. Sin embargo, estas preguntas suelen llevar más tiempo y a veces pueden resultar en respuestas que se desvían del tema. Al contrario, tenemos las preguntas cerradas, son aquellas que tienen respuestas específicas y breves. Normalmente son respuestas de sí o no. Puede ser, por ejemplo, ¿has estado en terapia antes? ¿Tienes algún síntoma de ansiedad? Etcétera. Las ventajas de estas preguntas es que son muy rápidas y fáciles de contestar. Nos ayudan a obtener información muy específica. Sin embargo, limitan la cantidad de información proporcionada y el uso de solamente preguntas cerradas restringen la profundidad y el buen flujo de la conversación. Otras de las técnicas que tenemos en una entrevista son las técnicas de escucha activa. En estas hay varias, por ejemplo, aquí tenemos el reflejo. Básicamente esta es que el entrevistador va a repetir o reflejar lo que el entrevistado nos está diciendo.
Esto nos ayuda a mostrar comprensión y empatía con el entrevistado o el paciente. Por ejemplo, si el entrevistado nos dice, me siento muy ansioso últimamente, el entrevistador diría, parece que te sientes muy ansioso en estos días. Esto nos ayuda a validar los sentimientos del entrevistado y hace que se sienta escuchado. Luego tenemos el parafraseo. Básicamente reformular con otras palabras lo que el entrevistado ha dicho. Esto nos ayuda a confirmar la comprensión de lo que nos está diciendo. Por ejemplo, puede ser que el entrevistado nos diga que ha estado muy estresado en el trabajo. Entonces sería decirle, por ejemplo, entonces lo que nos estás diciendo, lo que nos dices es de que el trabajo te está causando mucho estrés. Luego tenemos la clarificación. En esta es pedir al entrevistado que nos aclare o nos explique algo un poco más profundo de lo que nos ha dicho. Esto es para obtener una comprensión más clara. Es preguntas de, por ejemplo, ¿puedes explicarme un poco más a qué te refieres cuando me dices que no, te estás sintiendo perdido en el trabajo? Esto nos ayuda a indagar un poco más sobre los sentimientos que tiene nuestro entrevistado. Nuestra última técnica aquí va a ser la observación no verbal. Este es la habilidad para leer y entender las señales no verbales del entrevistado. Estos son, por ejemplo, sus gestos, las posturas que está haciendo, cómo se mueve, las expresiones faciales que tiene o el tono de voz al hablar que nos está compartiendo. Por ejemplo, si el entrevistado está constantemente moviendo la pierna, si no se puede quedar quieto, si está bostezando, no nos quiere mirar o siempre está con los brazos cruzados o moviendo los dedos, son diferentes señales que nos está proporcionando nuestro entrevistado. Esto es de alta importancia ya que todas estas técnicas nos permiten y nos facilitan la recopilación de la información y nos ayudan a construir una relación de confianza y comprensión directamente con nuestro entrevistado. Habilidades del entrevistador. El psicólogo debe de tomar un rol de experto, pues es él el que tiene el conocimiento y la experiencia necesaria para entablar una entrevista, donde haya calidez y respeto con un lenguaje adaptado a la edad, situación socioeconómica, cultura y conocimientos escolares, sin perder los modales, donde el psicólogo tenga autenticidad durante la práctica, en el cual se manifieste una escucha activa por parte de éste, donde los valores sociales no se traspolen hacia la práctica. Es decir, cada persona tiene sus propios valores y lo hacen único, de manera que debe de haber congruencia objetiva entre los conocimientos teóricos y lo que se está conociendo por parte del entrevistado. Además, se debe de tener un reconocimiento emocional hacia lo que está diciendo la persona entrevistada, así manifestando empatía, de manera que las situaciones presentadas deben de tener flexibilidad y adaptabilidad, puesto que las preguntas o situaciones donde se deban hacer diferentes ejercicios consideren al paciente. En cuanto a la motivación, es necesario no perder de vista que las relaciones que se establezcan con este lo ayuden a poder seguir con su tratamiento necesario, así como con las preguntas durante la entrevista. Además, en las consideraciones legales es importante tenerlas en cuenta en todo momento, ya que son parte de la praxis. Consideraciones éticas a tener en cuenta en el desempeño profesional y en la protección del bienestar de pacientes. Estas consideraciones se rigen en tres partes específicas. La primera consideración se refiere a la confidencialidad y privacidad, donde los códigos éticos rigen la práctica del psicólogo. Son aprendidos desde el estudio de la carrera al conocer las implicaciones en la entrevista con el paciente. Además, se debe de considerar la seguridad del paciente, puesto que en esta se recaban datos importantes acerca de su condición y de no hacerlo se tienen consecuencias no solo perdiendo la credibilidad profesional, sino el apoyo de las instituciones y también pueden ser legales, como la demanda o la pérdida de la cédula profesional. La segunda consideración es el consentimiento informado, en el cual el paciente debe de informársele que las limitaciones de confidencialidad son las siguientes.
puesto que aunque la información se guarda en una base de datos segura, puede compartirse información con las instituciones o personas competentes para salvaguardar su seguridad o la de otros. Y además, en el caso de su participación en investigaciones, se comparten los datos estadísticos o aquello que sea necesario, pero siempre cambiando los datos personales como nombre, dirección o número de contacto para no alterar su privacidad. En la tercera consideración a tener en cuenta son las situaciones de riesgo, de manera que nos ayudarán a salvaguardar el bienestar de ambos, paciente y psicólogo. Como primer punto se encuentra la seguridad y datos, es decir, en caso de que pueda verse afectada la salud y vida del paciente o de otros por sus acciones de éste, se debe de informar y compartir sus datos. En el segundo punto, se refiere a las relaciones duales. Estas no deben detenerse, es decir, se deben de tener relaciones solo de manera paciente-psicólogo, puesto que si no, se afectará la objetividad de la entrevista, así como del tratamiento. En el tercer punto, son las personas capacitadas, es decir, en caso de que en lo hallado en la entrevista no pueda ser atendido por la persona que está haciendo el tratamiento, debe de buscar al profesional competente que ayude con la situación del paciente, por lo que debe de canalizarlo y esto será para la vía de mejora. Desafíos comunes. Antes y durante la entrevista psicológica, es muy posible que el psicólogo tenga que enfrentarse a una serie de desafíos que debe de saber manejar eficazmente. Y bueno, a continuación, en esta diapositiva, vamos a hablar un poco de estos desafíos más comunes, así como las estrategias para enfrentarlos. El primer desafío del que vamos a hablar es la resistencia del entrevistado, y esta puede manifestarse de diversas formas, tales como lo son la evasión de preguntas, la falta de cooperación, o que el entrevistado se ponga a la defensiva. Y esta resistencia puede ser consciente o inconsciente, y puede surgir por muchas razones, tales como lo pueden ser miedo, vergüenza, desconfianza, etc. Entre las estrategias para enfrentarlo están crear un ambiente seguro y acogedor donde el entrevistado se sienta respetado y comprendido, explicar claramente el propósito de la entrevista y cómo ésta puede beneficiar al entrevistado, y asegurar al entrevistado que sus sentimientos y preocupaciones son válidos y entendibles. El segundo desafío del que vamos a hablar es el manejo de las emociones intensas, ya que durante la entrevista los entrevistados pueden experimentar y expresar emociones intensas, tales como lo son la ira, la tristeza profunda, la ansiedad o el pánico. Y estas emociones pueden ser abrumadoras tanto como para el entrevistado como para el psicólogo, por lo que entre las estrategias para enfrentarlo están enseñar y aplicar técnicas de respiración, de relajación, entre otras, para ayudar a manejar las emociones intensas, proporcionar un espacio seguro donde el entrevistado pueda expresar sus emociones sin sentirse juzgado y ayudar al entrevistado a identificar y a comprender la causa de sus emociones. Y el tercer y último desafío del que vamos a hablar en esta diapositiva es el sesgo del entrevistador, ya que este puede influir en la interpretación de las respuestas del entrevistado y en la dirección de la entrevista, lo que puede llevar a conclusiones erróneas o a una falta de objetividad, el cual es un punto del que hablaremos en la siguiente diapositiva. Pero bueno, entre las estrategias para enfrentar este sesgo se encuentra complementar la entrevista con pruebas y cuestionarios estandarizados para así obtener datos más objetivos. Otra estrategia es mantener un alto nivel de autoconciencia sobre los propios prejuicios y sesgos, reflexionando regularmente sobre ellos. Y por último, desarrollar una comprensión profunda de la diversidad cultural y su impacto en la conducta y en la expresión emocional. Por último, hablemos de la objetividad en la entrevista psicológica. La objetividad en psicología significa ser imparcial y libre de sesgos al analizar datos, sin dejar que opiniones externas influyan en las conclusiones. Por tanto, es muy importante la capacidad del investigador para mantener una perspectiva imparcial y libre de sesgos al analizar y evaluar los datos observados. Y bien, existen muchas razones por las que la objetividad es crucial en la entrevista psicológica, las cuales describiré a continuación. Número 1. Permite la exactitud en el diagnóstico, ya que esta ayuda a evitar errores de diagnóstico que puedan surgir de interpretaciones subjetivas o sesgadas. Número 2. Hay una reducción del sesgo del entrevistador, lo cual ya mencioné anteriormente en la otra diapositiva.
Y bueno, los sesgos personales del entrevistador pueden influir bastante en la forma en que se perciben y se evalúan las respuestas del entrevistado, lo que podría llevar a conclusiones erróneas. Y bueno, también otra razón es la toma de decisiones informadas, ya que las decisiones clínicas basadas en una evaluación objetiva son más informadas y efectivas, lo que mejora claramente los resultados del tratamiento. Comprender la importancia de la objetividad para todo investigador es de suma importancia, ya que los seres humanos inevitablemente nos vemos influenciados por factores, tales como lo son la formación, el contexto cultural y otras situaciones personales, lo que impide una objetividad absoluta, por lo que es importante que éste sea consciente de sus propios sesgos con el fin de evitar o al menos disminuir su impacto en los resultados de la investigación, o, en este caso, de la entrevista. Y bueno, a lo largo de este video se presentaron los diversos aspectos esenciales que conforman a la entrevista psicológica, la cual es una herramienta fundamental en el ámbito de la psicología, que es crucial para la evaluación y el tratamiento de los pacientes. Y bueno, recuperando los puntos más importantes que se vieron de manera cronológica, podemos decir que una entrevista es aquel encuentro entre un psicólogo y un individuo o grupo donde se utilizan preguntas y técnicas específicas, esto con el fin de dar una evaluación y un diagnóstico adecuados. Además, encontramos que existen diversos tipos de entrevista, esto según la variable, ya sea el nivel de estructuración, el tipo de preguntas o la finalidad de la misma. También vimos las fases de la entrevista, que son 4 principales: la preparación, el inicio, el desarrollo y el cierre. Después vimos unas cuantas de las técnicas y habilidades que el entrevistador debe poseer, las cuales permiten al mismo obtener la información que desea para llevar a cabo una entrevista de manera exitosa. Otro punto muy importante que vimos son las consideraciones éticas, las cuales permiten el desempeño profesional y la protección del bienestar de los pacientes que son entrevistados. Además, abarcamos también un poco de lo que son estos desafíos comunes en la entrevista psicológica y cómo la objetividad y la observación del comportamiento contribuyen de manera significativa, ya que estos dos conceptos permiten asegurar que la información recogida sea precisa, además de que sea libre de interpretaciones subjetivas indebidas, pues vemos que la capacidad de observar comportamientos no verbales y además contextualizar la información dentro del marco teórico adecuado aumenta la validez de la evaluación. Aquí pueden encontrar las referencias en las que basamos nuestro trabajo. Sería todo de nuestra parte, muchas gracias por su atención.